La primera noche que durmió allí arriba con las vigas del techo gimiendo sobre ella y la nieve acumulándose en las tejas como una tapa de ataúd. Juró que podía sentir la diferencia en sus huesos. Y por la mañana el agua junto a su cama no se había congelado. Eso era más de lo que cualquiera en el valle podía decir. Se reían a sus espaldas cuando empezó a trepar por las vigas. La vieja viuda Colleen Rock, toda arrugada y silenciosa desde que enterraron a su marido el otoño pasado, se plantó en el tejado de su propia cabaña en octubre con una sierra, un martillo y 2 cajones de ladrillos arrastrados desde el lecho seco del arroyo a 2 millas de distancia. Nadie la ayudó, y ella no pidió ayuda. Solo siguió trabajando, incluso mientras los vecinos pasaban en sus carretas y miraban hacia arriba, medio sonriendo, medio desconcertados. Algunos murmuraban cosas como vieja loca o se le vendrá abajo con la nieve. Pero sobre todo se burlaban y decían que era una pérdida de energía. Debería haber estado sellando mejor su chimenea, rellenando grietas, aislando su bodega como todos los demás, no hurgando en las malditas vigas. Pero Colleen no había sobrevivido al invierno anterior escuchando a hombres que solo habían conocido las llanuras. Ella y Clive habían venido de las tierras altas de Pensilvania, donde el viento te cortaba las encías al sonreír, y los lobos se apretaban contra las paredes por la noche como humo. Clive ya no estaba, perdido por una fiebre que lo hirvió de cabo a rabo antes de que la primavera descongelara lo suficiente la tierra para enterrarlo como correspondía. Lo había enterrado con un hacha y sus últimos 3 clavos bajo el cobertizo. Nadie sabía esa parte. Este invierno no iba a dejarse pillar temblando en la oscuridad. No otra vez. No mientras sus articulaciones dolieran como si una tormenta se agazapara sobre su columna. No mientras sus manos ni siquiera pudieran mantener las cerillas secas para encender por las mañanas, y no mientras aún tuviera fuerzas para blandir un martillo, aunque sus dedos sangraran después. Así que construyó una habitación dentro del tejado, no sobre el tejado, no encima, dentro. La idea le había venido durante una de las noches más frías del febrero pasado. Estaba acurrucada junto a la estufa, meciéndose con una colcha sobre los hombros, cuando notó que el aire cerca del techo permanecía más cálido. Clive solía decir, el aire caliente siempre sube, y ella lo recordaba martilleando clavos descalzo mientras construía la cabaña, refunfuñando sobre cómo el calor se quedaba atrapado allí arriba como una mosca en miel. En su delirio medio congelado, le había golpeado la idea de que la parte más cálida de su cabaña era la que no podía alcanzar. Así que ahora, en los días secos del final del otoño, mientras los hombres del pueblo apilaban más leña y cambiaban cartuchos de caza, ella trepaba hacia su propio techo. Quitó todo el espacio de rastreo, reforzó las cerchas con madera vieja de granero, construyó una escalera empinada desde la pared trasera, escondida detrás de donde subía la tubería de la estufa. Todas las noches dormía allí arriba bajo el pico del marco en A, su cuerpo acurrucado bajo 3 mantas de lana, su aliento empañando levemente el aire, pero nunca congelándose. Colocó ladrillos entre las vigas, añadió lonas empapadas en grasa de oso para aislamiento extra, y selló el pequeño espacio con cada retazo de conocimiento que Clive le había dejado, y funcionó. 44 grados más cálido. No lo midió con ningún termómetro elegante. Pero cuando el chico del vecino bajó con congelaciones en ambos pies, y la tinta de la maestra se congeló en su escritorio, Colleen aún podía presionar sus dedos contra las paredes de madera sobre su cama y sentir algo vivo allí. Calor. El primero en notarlo fue Ahmed Dunn, el herrero, cuyo propio yunque se había agrietado por el frío una mañana de noviembre. Pasó por su casa, sin invitación, esperando cambiar carne de alce por manzanas secas. Cuando ella salió, abrigada y sonrosada, él entrecerró los ojos. ¿Has estado manteniendo la estufa encendida día y noche?, preguntó. No, dijo ella. Solo un fuego como siempre. ¿Segura? Olfateó su abrigo. ¿No huele a humo? ¿No huele a nada? Lo dejó olfatear. Lo dejó mirar. Luego volvió adentro sin ofrecerle nada. Una semana después, los chismes empezaron a cambiar. La gente se había burlado de ella mientras trepaba por el ático, diciendo que estaba arruinando la estructura. Que la carga de nieve la aplastaría para enero,
pero enero llegó y ella seguía caminando. Febrero llegó y su chimenea humeaba no más que las suyas. Para marzo, 2 bebés en el valle habían muerto de exposición, envueltos en 7 capas y aún congelándose en sus cunas. Mientras tanto, Kalin había empezado a plantar semillas de col en vasos de tierra cálida junto a la ventana. Nadie podía entender cómo las mantenía vivas. «Está escondiendo algo», murmuró la esposa del pastor, que había perdido a su propio hijo por el frío el invierno anterior. «Brujería, tal vez». Siempre decían eso cuando una mujer sobrevivía a algo que ellos no podían. El punto de inflexión llegó durante la ventisca del 2 de marzo, la peor tormenta de nieve en una década. Del tipo que derribaba graneros y convertía ríos en hierro. Kalin se había estado preparando desde noviembre, envasando frijoles en frascos de vidrio, sellando harina en tela aceitada y hirviendo agua por galones para almacenarla en botellas de vidrio como calor. Pero lo que no esperaba era el golpe. Llegó el segundo día de la tormenta. Un golpe tembloroso, tan débil que pensó que era solo nieve deslizándose del tejado. Luego volvió. Abrió la puerta y encontró a Ruth Tomlinson, la partera, medio congelada con un bulto en los brazos. Detrás de ella, avanzando penosamente por nieve hasta la cintura, venían el aprendiz del predicador y su hermana menor. Su propia cabaña se había derrumbado bajo la carga de nieve. Habían corrido a través de la blancura, gritando por ayuda. Todos los demás tenían las puertas atrancadas. Todos los demás estaban sin leña o sin fuerzas. Solo Kalin respondió. Los dejó entrar. Ruth se derrumbó junto a la estufa y desenvolvió el bulto. Era un bebé, labios morados, silencioso, apenas moviéndose. Llévalo a la habitación del tejado, dijo Kalin. Ruth la miró como si se hubiera vuelto loca. ¿De qué estás hablando? Dije que subas esa escalera. Pon al bebé allí y envuélvelo bien. La chica obedeció. Kalin empujó a los otros hacia allí también. Subieron como ratas huyendo del agua, apiñándose en el espacio que ella había construido. 3 adultos, un recién nacido y Kalin. El calor aguantó. El bebé vivió. Después de eso, ya no se rieron. Pero lo peor no había terminado. Porque a medida que pasaban los días y la tormenta rugía, llegaron más golpes. Más fuertes, más hambrientos. Y Kalin tuvo que decidir cuántos cuerpos cabían en una habitación no hecha para ni siquiera uno. Llegaron de uno en uno al principio. Luego, el cuarto día de la ventisca, empezaron a llegar en grupos, padres arrastrando trineos apilados con niños envueltos, madres desesperadas con manos congeladas y rostros rojos como cuero crudo. Algunos golpeaban la puerta como animales. Otros llamaban a través de la cortina blanca de nieve, sus voces temblando en el viento, débiles por el frío y medio ahogadas por las derivas. Podría haber mantenido la puerta cerrada. Podría haber dicho que la tormenta se había tragado sus gritos. Podría haber fingido no oír, pero cada golpe sonaba como un latido en su pecho. Abrió la puerta cada vez, y cada vez era más difícil cerrarla detrás de ellos. Para la noche del quinto día, había 13 almas dentro de su cabaña. Ruth y el bebé nunca habían dejado la habitación del tejado. Se habían acurrucado en el rincón más alejado bajo la madera inclinada, envueltos bajo la lona empapada en grasa con mantas que Kalin había cosido de las viejas camisas de Clive. El infante había vuelto a respirar para la segunda mañana, su piel ya no del color de la ceniza. Y para el tercer día podía llorar. Ese sonido resonaba en las vigas como un himno. El aprendiz del predicador, Samuel, había estado de pie cerca de la estufa la mayoría de los días, alimentando troncos del menguante montón de leña que ella guardaba bajo el banco. Intentaba no mirarla a los ojos. Había estado entre los que una vez la llamaron loca, incluso impía, por enterrar a su marido ella misma. Ahora no hablaba mucho. Los demás tomaban el espacio que podían. En sillas, contra paredes, cerca de la puerta de la bodega. Vapor subía de sus botas cuando se las quitaban. Varios de los hombres no habían traído nada más que sus abrigos y su orgullo, esperando que refugio significara salvación.
Pero Kalin había planeado para sí misma, no para una congregación. Se quedaron sin espacio antes que sin silencio. La habitación del tejado, apenas 7 pies de ancho y 4 de alto en su pico, se convirtió en su único calor real. Nunca estuvo pensada para más de 1, 2 como mucho. Pero después de que llegaron Ruth y el bebé, los demás insistieron en su turno también. Kalin no discutió. Lo racionó en turnos de 2 horas. Los peores casos tenían prioridad. Los ancianos, los infantes, los sin sangre. Todos los demás tomaban turnos para subir la escalera empinada, con las extremidades temblando, conteniendo el aliento mientras apartaban la solapa que sellaba el calor. Para el final de esa semana, incluso los más escépticos susurraban sobre la habitación como si estuviera viva. La llamaban el calor con mayúscula, como algo sagrado que había elegido quedarse en sus vigas cuando Dios había abandonado el valle. Un hombre juró que vio vapor saliendo de las paredes mismas, aunque Kalin sabía que era solo la humedad subiendo de su ropa congelada. Aún así, no discutió. No discutió con ninguno de ellos, ni siquiera con los que una vez se rieron. Pero el calor tiene un costo. Para el 6.º día, la estufa ya no podía seguir el ritmo. Su provisión de troncos secos había sido suficiente para una viuda. No para una familia de 13, incluso quemando más lento. La caja dentro del hierro fundido estaba medio vacía antes del amanecer. Los troncos silbaban y estallaban débilmente, húmedos por la nieve que se adhería a los abrigos y se derretía en el suelo. ¿Dónde está el resto de tu leña?, preguntó un hombre. Jonas Fairchild, el constructor de carretas de East Ridge. Ella lo miró, mandíbula rígida. No hay resto. Esa era la leña. Él parpadeó. No hay madera apilada afuera. Hubiera quedado enterrada la primera noche. ¿Qué hay debajo del porche? No hay porche, pero el granero se derrumbó el enero pasado. Miró alrededor de la habitación abarrotada como si alguien le hubiera jugado una broma. ¿Quieres decir que esto es todo lo que tienes? Ella señaló el techo y dijo que la habitación dentro del tejado era lo único que los mantenía vivos. No la estufa, no ya. Incluso con el fuego brillando naranja en la panza del hierro fundido, la parte baja de la cabaña había bajado por debajo de 0. El aliento se convertía en niebla. Hielo se formaba alrededor de las grietas de las ventanas cerradas. Pero en el desván, envueltos en 3 capas de mantas y apretados como sardinas, la temperatura aguantaba. El calor subía. Esa vieja regla no la había fallado. Era la única razón por la que nadie murió esa semana. Pero el hambre era otro asunto. El 8.º día, sus raciones se redujeron a 3 tazas de avena, media patata y una sola ardilla salada que quedaba en un frasco. La harina se había enmohecido, los frijoles se habían acabado. Nadie había salido de la cabaña en 4 días, y la nieve aún estaba más alta que los postes de la cerca. Cuando Kalin abrió la puerta principal, tuvo que empujar con todo el hombro, y aún así solo apareció una rendija, revelando una pared blanca sólida. El camino afuera había desaparecido, tragado por una muerte blanca silenciosa. Necesitamos carne, dijo alguien, una voz desde atrás cerca de la puerta de la bodega. No llegaremos al domingo. Ruth miró a Kalin, acunando al bebé. No hay nada ahí afuera para cazar. Nadie dijo nada, pero algunos miraron hacia el armario bajo la ventana donde solía dormir el viejo gato Tom. Estaba vacío ahora. Se había escapado durante la primera nevada y no había vuelto. La garganta de Kalin se apretó. Se levantó lentamente. Voy a salir. Intentaron detenerla. Ruth le agarró la muñeca. Si sales ahí, Kalin, no volverás. Kalin no se inmutó. He vivido 7 inviernos de montaña. Volveré. ¿Qué vas a buscar siquiera? Corteza de abedul, hongos congelados, cualquier cosa con médula. No mencionó las trampas medio preparadas que había dejado a una milla al oeste, escondidas detrás de una cresta, cebadas con el último de su carne en conserva allá en octubre. Si no se habían disparado o congelado, podría haber algo dentro. No se atrevió a decirlo en voz alta. No quería ofrecer esperanza.
Solo se puso el viejo abrigo de Clive, lo ató a la cintura y se ajustó el cuchillo de caza a la cadera. Luego abrió la puerta y salió a la ventisca. La blancura la tragó. No podía ver los postes de la cerca, apenas distinguía sus propias botas. El aire era tan frío que cantaba a través de sus dientes como vidrio. Mantuvo la cabeza baja, inclinándose hacia adelante mientras caminaba, usando la memoria para navegar. 10 pasos a la izquierda del montón de leña, luego al norte hasta el pino con el tronco partido, luego cuesta abajo hasta que sus botas empezaran a hundirse. Cayó 2 veces. Sus dedos se entumecieron para cuando alcanzó la segunda cresta. Su aliento traqueteaba como lata dentro de sus pulmones. Pero la tercera trampa, la más lejana, había atrapado algo. Era un zorro, apenas vivo, pero carne al fin. Le quebró el cuello limpiamente, susurró una bendición sobre él. Luego lo envolvió en su bufanda y dio media vuelta hacia casa. El viaje de regreso casi la mató. Se había desviado demasiado. El viento borraba los puntos de referencia. Sus piernas se negaban a levantarse. Sus brazos se endurecían. Tropezó una vez y casi no se levantó. La nieve le llenó el cuello. Sus dedos se volvieron morados. Solo encontró su cabaña de nuevo al ver el rizo de humo, débil como aliento, subiendo a través de las derivas. Cuando finalmente pateó la puerta para abrirla, corrieron hacia ella como si llevara la salvación en las manos, y de cierta forma era así. Ese zorro duró 2 días, hervido, guisado, despojado de cada hueso. La médula sola dio calor. La piel se convirtió en un mitón improvisado para el bebé. Pasaron el guiso en silencio. Algunos lloraron mientras masticaban. Kalin no comió. Dijo que la carne era para los que no podían pelear por ella. Sus labios estaban agrietados, sus mejillas hundidas, pero sus ojos aún ardían firmes. No había construido un milagro. Había construido algo mejor, una forma de durar. El 10º día, la tormenta empezó a morir. El viento se adelgazó. El cielo arriba se volvió un débil plateado. La nieve dejó de golpear contra la cabaña y empezó a asentarse. El silencio ya no era el sonido de la muerte, sino de algo esperando. Empezaron a excavar el 11º día. Con cucharas, con botas, con trozos congelados de leña, cualquier cosa que encontraran. Samuel subió al tejado con una pala atada a la espalda y talló un camino hacia la chimenea. Cuando miró abajo a través de la nieve que se derretía, pudo ver la línea inclinada de la habitación del tejado, su aliento se le atrapó en la garganta. Lo construyó justo dentro, murmuró. Justo en los huesos de la casa. Kalin, mirándolo desde abajo, no dijo nada. No necesitaba hacerlo, pero algo había cambiado. No solo entre la gente dentro, no solo en cómo la miraban, algo más profundo. Cuando el sol volvió y la luz se derramó en las grietas de la ventana, no corrieron a irse. Nadie salió corriendo hacia el pueblo. Nadie sprintó a sus propias homesteads. Se quedaron callados, aún agradecidos. Porque en esa cabaña, dentro de esa habitación oculta construida a mano en las vigas, algo había desafiado al invierno. Y eso era una especie de santo que ningún predicador podía darles. Cuando llegó el deshielo, lo hizo con venganza. La nieve se derritió rápido, demasiado rápido. Da un tipo que no se filtra suavemente en la tierra, sino que ruge cuesta abajo en inundaciones grises, arrastrando postes de cercas y ganado consigo. Los arroyos se hincharon. El hielo se abrió en ríos. El barro se revolvió en grandes láminas por el fondo del valle, tragando botas y desenterrando huesos viejos. Pero la cabaña de Kalin se mantuvo firme. Incluso mientras otras alrededor del valle goteaban o se combaban o simplemente se pudrían por el peso del invierno, la suya aguantaba, paredes firmes, tejado sólido, y la habitación secreta aún cálida. Para entonces los demás habían empezado a susurrar un tipo diferente de historia sobre la viuda y su casa. Ya no la llamaban loca. La llamaban bendita. Y eso era peor. Porque después de sobrevivir a una tormenta así, la gente necesita creer que vino con una razón. Le dejaban comida en el porche ahora.
Pan de maíz envuelto en tela, trucha ahumada, incluso frascos de melaza traídos del propio armario del predicador. Los niños saludaban cuando pasaba. Los hombres se quitaban el sombrero demasiado bajo. Las mujeres asentían con una especie de culpa deferente. Y donde quiera que iba, alguien le preguntaba cómo había construido la habitación. ¿De qué está hecha? Decían. ¿Cómo sabes que se mantendría cálida? Fue algo que Clive te enseñó. Nunca respondía como esperaban. No les daba un plano o alguna frase ingeniosa. Solo los miraba a los ojos y decía, no es lo que construí, es lo que no desperdicié. Pero seguían preguntando, incluso semanas después de que la nieve se derritiera y la tierra estuviera blanda de nuevo, porque sus cabañas les habían fallado, y tejado no. Para mediados de abril, 3 familias en el valle habían empezado a remodelar sus áticos. Los precios de la madera se dispararon. Los hombres rebuscaron en viejos pueblos mineros lona y mortero de arcilla. Un hombre, Harold Jemson, construyó un segundo piso en su gallinero y juró que ya podía sentir el calor subiendo, pero ninguno aguantaba como el de Calín, y ninguno tenía el mismo tipo de invierno para probarlo. El problema no era que la gente quisiera copiarla. Eso Calín no entendía, era supervivencia. Lo que la inquietaba era la reverencia. Salió una mañana y encontró una cruz de madera colocada suavemente contra su poste de cerca, envuelta en cinta azul. Unos días después, alguien colocó un círculo de piedras de río alrededor de la base de su chimenea con la banda seca atada a las piedras. Para el final de la semana, una chica de East Farm estaba en los escalones de su porche antes del amanecer, manos juntas como si fuera a rezar. Calín abrió la puerta antes de que la chica pudiera golpear. Sea cual sea la historia que te contaron, dijo secamente. No es verdad. La chica retrocedió. Dijeron que tú. Soy solo una mujer con un martillo. Vete a casa. Pero las historias tienen piernas. Para junio, viajeros de otros pueblos se detenían en su cerca, ojos escaneando el tejado en busca de señales de un milagro. Un hombre de Messenridge intentó comprar la cabaña directamente, ofreció 2 bueyes, un cuarto de acre de cebada y su propio rifle de caza. Calín lo rechazó con nada más que un movimiento de cabeza. Ese verano, Calín se mantuvo mayormente sola. Plantó en silencio, cavó nuevas zanjas alrededor del perímetro para el escurrimiento, reparó sus contraventanas de tormenta. No hablaba mucho con los demás a menos que tuvieran un niño a cuestas o una pregunta directa sobre conservas. Pero los chismes crecían más fuerte con cada día de calor. Porque incluso en julio, la gente decía que la habitación del tejado se mantenía fresca. No entendían que no era la habitación. Era ella. Luego vino el fuego. No un incendio forestal. No al principio. Empezó en el cuarto este del valle donde la familia Jarrett aún quemaba nudos de pino para calor en julio porque su chimenea nunca se limpiaba bien. Una chispa saltó. Una cortina prendió. Las llamas lamieron su pared como una lengua y el viento seco hizo el resto. 3 cabañas ardieron ese día. La mano de una mujer se derritió en su cucharón, intentando salvar el guiso. Un chico casi se asfixió. Y aunque los demás corrieron con mantas y cubos y camisas mojadas, fue la cabaña de Calín la que quedó intacta. No por suerte, porque había despejado maleza en un radio de 50 pies cada primavera desde que Clive murió, cavado una zanja antiincendios a mano, arrastrado cubos del arroyo y almacenado docenas en su bodega, mientras otros bailaban alrededor de sus cabañas rezando por lluvia. Calín había estado en sus botas y cavado. El fuego murió antes de tocar su cerca. Y para la mañana los susurros habían empezado de nuevo. La idea de que una mujer sola pudiera sobrevivir a tanto. La tormenta, el hielo, el hambre, ahora el fuego, sin ningún hombre a su lado, sin siquiera un perro, era demasiado para algunos hombres. Empezaron a llamarla cosas, no a la cara, no donde pudieran ver el cuchillo aún atado a su cadera como había estado todo el invierno. Pero en salones y fogatas, decían que tal vez había pactado con algo, que tal vez Clive no había muerto de forma natural, que tal vez la habitación del tejado no era un truco ingenioso en absoluto, sino un bolsillo del infierno disfrazado de misericordia.
Un hombre, Curtis Bell, juró que había visto luz roja brillando desde las tejas por la noche. Pero Kalin sabía lo que Curtis había visto, el sol atrapando el hollín de la chimenea justo en el ángulo correcto. El miedo hace tontos rápido. Ese otoño, algo cambió otra vez. Uno de los chicos del predicador, Thomas, no el que se había quedado en su cabaña, sino el menor, llegó cojeando a su cabaña en medio de una tormenta. No nieve esta vez, sino un aguanieve tardío de octubre que arruinó cosechas y empapó incluso la lona tratada. Tenía un ojo morado, un diente roto, dijo que su palo había hecho por contestar. Dijo que no tenía a dónde ir. Kalin no hizo preguntas. Le preparó té, lo dejó sentarse junto a la estufa, vio sus manos temblar mientras intentaba acunar calor como si pudiera escapársele por la piel. ¿Quieres quedarte arriba?, preguntó, asintiendo hacia el techo. No respondió con palabras, solo se levantó, subió la escalera y se acurrucó en el mismo lugar donde Ruth una vez había sostenido a su recién nacido. Se quedó 3 días, se fue con botas demasiado grandes y pan envuelto en tela, nunca dijo gracias. Ella no lo esperaba. Siguieron llegando uno por uno, todo el invierno. Una mujer con marcas rojas en las muñecas por el cinturón de su marido. Un chico que había perdido a su madre por fiebre y juraba que el hielo lo seguía. Incluso un ex soldado de caballería, borracho y temblando, murmurando sobre cosas que había hecho en Wounded Knee. Venían no por caridad, sino porque su casa tenía algo que ninguna otra tenía, algo cálido y firme e invisible, y porque en las vigas del tejado de una viuda, la esperanza había sobrevivido al invierno. Luego una noche, la chica de la cerca volvió. La que había intentado rezar en su porche. Solo que esta vez estaba ensangrentada. Su cabello apelmazado con barro. Sus rodillas raspadas en carne viva. No golpeó, solo se desplomó contra la puerta, susurrando. Kalin la arrastró adentro. ¿Quién hizo esto? La chica parpadeó. Mi tío dijo que mentí. Dijo que conté a la gente que robó el arado de su vecino. ¿Lo hiciste? La chica no respondió. No necesitaba. Kalin le dio agua caliente, le envolvió las manos, esperó hasta que durmió. Luego tomó su linterna, se puso el abrigo y salió a la noche. Nunca dijo qué pasó después, pero 3 noches más tarde, el tío empacó y dejó el pueblo, tomó su buey y sus herramientas, y no se despidió de nadie. Y cuando alguien le preguntó a Kalin, solo dijo que no le gustaban los inviernos. La primavera llegó y la habitación del tejado permaneció. Parchó una gotera cerca de la viga oeste, reemplazó 2 ladrillos que se habían movido, añadió una segunda capa de lona para el próximo hielo. Una tarde de mayo, mientras cosía a la luz del sol cerca de la escalera, un golpe pequeño llegó a la puerta. Era el aprendiz del predicador, Samuel, ahora crecido, ahora casado, sosteniendo a un niño de la mano. Lo llamamos Clive, dijo. Kalin parpadeó, manos quietas. ¿Por qué? Por el hombre que nos salvó. Ella sacudió la cabeza, voz baja. Clive está muerto. Él sonrió. Me refería a la habitación. Para el siguiente invierno, 3 familias habían abierto sus techos y reconstruido. Una mujer quemó accidentalmente su chimenea y le escribió a Kalin preguntando cómo forrar las paredes con lona empapada en grasa. Otra preguntó si podía contratarla para instalar su propia habitación en el tejado. Kalin nunca cobró, pero tampoco ayudó. Solo les dijo, construyan lo que necesitan, no lo que la gente espera. Luego cerró la puerta y subió de nuevo al calor. El siguiente invierno no esperó a diciembre. Llegó temprano, furioso y sin aviso, como un cobrador de deudas golpeando la puerta del valle con hielo en su aliento y hambre en sus huesos. La primera nieve cayó a principios de noviembre, semanas antes del congelamiento usual, y no se derritió. En cambio, se pegó, endureció, congeló en losas que hacían resbalar a los caballos y bloquear las ruedas de las carretas. El arroyo se heló en una sola noche, y para la 7ª mañana, un chico de la familia Mellor fue encontrado rígido en su cama, acurrucado en mantas, su rostro blanco como una vela de cera. La gente entró en pánico, y el pánico en el valle significaba ruido,
gritos, oración, acusaciones. Pero debajo de todo eso, un consenso silencioso se asentó como ceniza después de un fuego. Necesitaban a la viuda otra vez. Los oyó mucho antes de que golpearan. Kalin había aprendido a escuchar el cambio en los pasos. Como la desesperación arrastraba las almas de un hombre. Como las madres pisaban fuerte al intentar no llorar. Como los niños arrastraban los pies cuando ya habían pasado demasiado tiempo sin comida. Los oyó crujir a través de la nieve esa mañana. Media docena de cuerpos medio congelados, todos vacilantes, todos lentos, como gente acercándose no a una vecina, sino a algo más como un santuario. El golpe, cuando llegó, fue ligero, demasiado ligero. Abrió la puerta de todos modos, y allí estaban, 6 de ellos, 3 adultos, 3 niños, rostros pálidos, ojos hundidos, botas cubiertas de nieve que no se había derretido. A un hombre lo reconoció de un intercambio de arado en primavera. Otra era la mujer cuya hermana se había casado con el primo de Clive en el este. A los demás no los conocía. Nadie habló. Luego el niño más pequeño, tal vez de 6 años, dio un paso adelante y dijo, Ma dijo que tu tejado salva gente. Kalin miró más allá de él a los otros. Nadie corrigió al chico. Nadie la miró a los ojos tampoco. Se dio la vuelta sin una palabra y entró, dejó la puerta abierta. Fue toda la invitación que necesitaron. Para el final de esa semana, 17 personas habían cruzado su umbral. Algunos se quedaron solo una noche, justo lo suficiente para calentar la sangre en sus dedos y volver caminando a cabañas parchadas con nueva esperanza. Otros se quedaron más. Los enfermos, los heridos, los sin a dónde ir. Ya ni siquiera pedían ir a la habitación en las vigas. Solo esperaban su turno, entendiendo ahora lo que significaba que les permitieran estar allí. Como ese espacio no era solo aislamiento y lona empapada en grasa. Era ganado. Era guardado. Kalin mantuvo el mismo sistema, turnos rotativos, los más frágiles primero, los más jóvenes, los febriles, los afligidos. No cambió las reglas, y nadie discutió. No ya. No desde el último invierno, no desde la última ventisca, cuando algunos casi habían muerto en su suelo, mientras otros sobrevivieron simplemente respirando aire que colgaba 4 pies más alto. Sabían ahora que el calor no era solo misericordia. Era moneda, ración, bendición demasiado rara para abusar. El 12º día de nieve, el bebé que Ruth había salvado el año anterior volvió. Ahora un toddler, ahora enfermo, llegó ella sosteniéndolo en brazos de nuevo, rostro demacrado, aliento superficial, labios pálidos como corteza de fresno. No habló hasta después de que la puerta se cerrara detrás de ella y el niño ya estuviera arriba en la escalera envuelto en lana y llevado por Samuel. No respira bien, dijo, voz quebrada. Kalin no hizo preguntas. Le pasó la tetera y atizó el fuego. Toda la noche el niño tosió. Silbidos delgados, acuosos como un pájaro atrapado en una chimenea. Ruth no durmió. Kalin tampoco. Al amanecer, el niño dejó de toser y respiró suave. Ruth lloró en sus manos sin vergüenza. Kalin miró desde su taburete, dedos entrelazados, ojos secos. Pensé que moriría como mi primero, susurró Ruth. Kalin no respondió. Solo giró la cabeza ligeramente hacia el techo, hacia la habitación arriba, luego de vuelta al fuego. Pero el invierno no cedió. Febrero trajo vientos amargos. Los techos crujieron, los pozos se congelaron. Una cabaña se derrumbó bajo nieve tan pesada que deformó las vigas. La tienda del pueblo se quedó sin bienes secos para la 3ª semana, e incluso el predicador racionó el vino de comunión tanto que se volvió claro con nieve derretida. Luego empezó la fiebre. Nadie podía decir de dónde venía. El frío, el hambre, los cuartos cerrados. Tal vez no importaba. Un chico la cogió primero, luego una madre, luego un cazador, luego la esposa del pastor, ardiendo en sus camas, temblando de calor en vez de frío. Y cuando sudaban, el frío en el aire convertía ese sudor en hielo, y ese hielo en muerte. Ya no era el frío lo que mataba gente. Eran sus propios cuerpos.
Calín oyó de las primeras 2 muertes por Samuel. Había estado intentando entregar jarabe de saúco entre familias, un trabajo que el predicador ya no podía manejar. Su voz tembló cuando le dijo que tenía 28, simplemente se acostó y dejó de respirar. Calín miró el fuego mucho tiempo después de eso. Luego se levantó, fue a la estufa y bajó el frasco de arcilla que no había tocado en 3 inviernos. Dentro estaban las últimas hierbas de clive, pequeños brotes, rizos secos de raíces, unos pellizcos de algo que había traído del oeste llamado menta fantasma. Solía decir que podía matar el calor que mataba a un hombre más rápido que la nieve jamás podía. Lo molió con mortero y lo hirvió lento. Luego lo vertió en paquetes envueltos en tela y los repartió. Cuelguen esto cerca del enfermo. No sobre el fuego, solo cerca. ¿Los curará?, preguntó Ruth. No, dijo Calín. Pero les dará una oportunidad de pelear. La fiebre perdonó su cabaña. Nadie sabía por qué. Tal vez las hierbas. Tal vez la forma en que hervía agua día y noche, llenando la habitación con vapor. Tal vez era el frío mismo. Su habitación del tejado no permitía sudor. El calor nunca se volvía calor, solo se mantenía firme, suave, seco. Nadie se sobrecalentó. Nadie tosió sangre. Un niño cayó enfermo, durmió en las vigas 2 noches y despertó respirando claro de nuevo. El rumor se extendió tan rápido que Calín tenía gente haciendo fila en la tormenta. Una viuda con 3 niños vino de 12 millas de distancia. Un trampero dejó sus perros atrás para caminar aquí, ardiendo de fiebre. Dejó entrar a quien pudo, rechazó a quien no pudo, y lloró solo cuando nadie podía ver. Esa primavera, después de que la fiebre cediera, el pueblo celebró una reunión, no en la iglesia. Su tejado se había combado en marzo, sino bajo una carpa de lona cerca del arroyo donde el deshielo había empezado a tallar senderos de nuevo. 53 personas se reunieron. La mayoría había sobrevivido gracias a la cabaña de Calín o gracias a alguien que lo había hecho. Se pararon en el barro, rostros pálidos, ojos pesados con el tipo de gratitud que se convierte en obligación. Y el alcalde, un hombre que una vez la había llamado loca como un oso de montaña, se levantó y dijo: deberíamos honrarla. Algunos aplaudieron, otros asintieron. Nadie discrepó. Pero Calín, cuando la noticia le llegó, sacudió la cabeza. No construí esa habitación para alabanza, le dijo a Ruth. La construí para dejar de despertarme con escarcha en el cabello. Esa habitación salvó más gente que cualquier predicador, dijo Ruth suavemente. Me salvó a mí primero, respondió Calín. Eso fue suficiente. Aún así, la nombraron. No oficialmente, no con carteles, sino en las historias. La llamaban la habitación que contenía el calor. Los niños susurraban sobre ella en la escuela. Las mujeres trazaban los ángulos de sus propios techos, preguntándose cuán alto podían construir. Un joven juró que había visto el calor parpadear a través de las tejas como luz de vela. Nadie le creyó, pero nadie se burló tampoco. Ese era el poder de la historia ahora. No creencia, sino posibilidad. Pasaron años. Los niños crecieron. Incendios vinieron y fueron. Tormentas tallaron nuevos caminos a través de los árboles. Una segunda fiebre barrió en una primavera posterior, más débil que la primera, y Calín envejeció. Nunca reconstruyó la cabaña. Nunca añadió un segundo piso o un porche o siquiera una barandilla a la escalera. Lo dejó todo como estaba, como había estado el día que primero se arrastró al techo sola con una manta y un aliento que no se congelaba. Murió en una noche fría en su cama bajo los aleros, rostro hacia el techo, manos cruzadas, ojos cerrados y sonriendo. La enterraron debajo de la cabaña, no al lado, debajo, bajada a la tierra debajo de la habitación que la había salvado, la habitación que los había salvado a todos. Colocaron ladrillos alrededor de ella justo como los que había empacado en las vigas todos esos años atrás. La envolvieron en lana. Colocaron su martillo a su lado, desgastado por el tiempo. Ninguna piedra, ninguna cruz, solo un tallado en el dintel sobre la puerta de la cabaña, grabado por alguien cuyo nombre la historia no recordará.
construyó alto para que no cayéramos bajo. Y en inviernos venideros, cuando la escarcha mordía las ventanas y los lobos aullaban desde árboles lejanos, los niños se acurrucaban en sus propias habitaciones de ático, envueltos en colchas, susurrándose unos a otros sobre la mujer que desafió al frío, no con magia, no con hombres, sino con sus manos, su hambre y su creencia de que el calor real, era algo que podías construir con tus propios dos puños, y en el silencio de los techos cubiertos de nieve, sobre los valles donde otros. Una vez se congelaron, una historia se mantuvo 44 grados más cálida en su cabaña en la habitación que construyó sola a mitad del invierno. Elías resopló. Bien mientras alguien mantenga el fuego encendido. Sin fuego, dijo Samuel. ¿Qué clase de prueba es esa? La clase que prueba que tu boca no corre más caliente que tu sangre. La habitación se agitó. Algo eléctrico pasó entre las paredes. La idea prendió como yesca seca, y para el amanecer estaba decidido. 14 de enero. Olía levemente a brea de pino y humo, y algo más viejo como tela gastada. El calor era real, sutil, pero presente, como entrar en un recuerdo de calor. Subió. La habitación era pequeña, más pequeña de lo que esperaba. Techo bajo, apenas espacio para sentarse. Ladrillos empacados entre vigas. 2 capas de lona encerada. Una manta doblada en la esquina. Se acomodó. La puerta fue atrancada, y el viento empezó a aullar. Para la medianoche, la temperatura había bajado a -11 grados. Afuera, Samuel estaba sentado junto a un fuego solo. Los demás se habían ido, algunos burlándose, algunos preocupados. Unos pocos dejaron comida cerca de la puerta, un medio gesto de esperanza. Dentro, Elías empezó a temblar, no de frío, de algo más. Había esperado incomodidad, un escalofrío, tal vez una noche larga, pero el silencio lo presionaba como una segunda piel. Juró que podía oír las vigas crujir con aliento. La lona ondeaba con un ritmo que no podía nombrar. Y peor, podía oír su propio latido demasiado claro. Se envolvió más en la manta, pero no ayudó porque no era el frío lo que lo atrapaba. Era la sensación de que no pertenecía allí, que esta habitación no era suya, que estaba invadiendo. Alrededor de las 2 de la mañana, la nieve se intensificó. El viento desgarró el valle, gritando a través de grietas como bancees. La cabaña aguantó como siempre había hecho, pero la presión creció. El aire se volvió pesado. El frío intentó arañar para entrar. Elías yacía acurrucado, ojos abiertos, manos entumecidas. Oyó algo entonces, no viento, un sonido dentro de las paredes. No palabras, sino aliento. Un exhalar lento, firme, calentador. No durmió, ni un segundo. Cuando Samuel abrió la puerta al amanecer, Elías salió tambaleándose como un hombre que había visto demasiado mar. Pálido, silencioso, temblando. No habló, no alardeó, no se burló, solo caminó a través de la multitud sin mirar a nadie a los ojos, y dejó el pueblo dentro de la semana. Dicen que se mudó al sur, climas más cálidos, compró tierra en algún desierto, se negó a hablar de esa noche nunca más. Samuel nunca comentó. Solo volvió a la cabaña y limpió la habitación. Quedó vacía después de eso por años. No más visitantes, no más escépticos. El pueblo la dejó descansar porque algo había cambiado. Ya no solo creían la historia. La respetaban. Sabían que no era solo sobre calor o supervivencia o incluso Calín. Era sobre límites. Sobre cuánto podía soportar una persona. Sobre cuán alto tenías que construir cuando el mundo seguía tirando hacia abajo. Y décadas después cuando el valle enfrentó otro invierno, el peor en medio siglo. Uno que desgarró techos, mató ganado y congeló hombres donde estaban parados. No corrieron a la tienda. No rezaron. Subieron a sus áticos, a sus vigas. Construyeron su calor sobre sus cabezas porque la viuda les había enseñado, cuando el mundo se congela a tu alrededor, no cabes más hondo.